Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase en la Confesión de Fe de Westminster. Hoy día vamos a estar viendo el capítulo 16 y vale la pena mencionar que esta es la última clase del primer periodo, ¿cierto?, de esta serie de clases. Y ya la próxima semana, empezando con el capítulo 19, los que terminaron el año pasado, esto van a sumarse a nuestras clases. Así que un saludo a todos los que están viendo en vivo. Hoy día tuve un pequeño problema técnico, así que tuve que cambiar aquí a la página de, ¿cómo se llama? De StreamYard. Pero entonces veo sus saludos, veo lo que escriben, pero no me dice quién lo escribió por alguna razón. Creo que porque es un grupo eh, privado, ¿cierto? Entonces tenemos acá saludos. Hola, que Dios les bendiga. Saludos desde California. Me imagino que es Marcos Puelles, que nos está escribiendo de California. Pero bueno, bienvenidos a la clase de esta noche. Vamos a retomar, ¿cierto? La semana pasada empezamos ya con este capítulo 16 de la confesión que se llama de las buenas obras, ¿cierto? Pero ya vimos los primeros tres puntos, entonces vamos a comenzar acá con el punto número 4 del capítulo 16 sobre las buenas obras. Y el punto número 4 dice así: aquellos que por su obediencia alcanzan la altura más grande que sea posible en esta vida, están tan lejos de ser capaces de supererrogar y hacer más de lo que Dios requiere, que ya fallan grandemente en cumplir lo que por deber están obligados a hacer. Entonces, ¿de qué nos está hablando este punto número 4? Quizás suena un poco extraño. Y tiene que ver, obviamente, todo esto con esta idea de buenas obras. Y este punto específico es una respuesta, ¿cierto? Una corrección, podríamos decir, a el pensamiento católico romano en cuanto a las buenas obras. Entonces, aquí mismo en la confesión hay una referencia de qué significa esto de supererrogar, ¿cierto? Que están tan lejos de ser capaces de supererrogar. Y vamos a leer esta explicación acá de la confesión, y dice, eh, la doctrina católica romana de supererrogación enseña que la suma de todos los méritos de Cristo es mucho mayor de lo que se requería para la salvación del hombre. De la misma manera, los santos habían hecho más y habían sufrido más de lo requerido para su salvación. Entonces, estos méritos superabundantes eran depositados en el tesoro espiritual de la iglesia y estaban a disposición del Papa. Como la iglesia es una sola y está unida orgánicamente, entonces tanto en este mundo como en el venidero, estos méritos abundantes podían traspasarse a aquellos santos que no tenían los méritos suficientes para obtener su salvación. La compra de indulgencias, por ejemplo, podía ayudar a los creyentes sin suficientes méritos para su salvación. A este extremo llegó la doctrina de salvación por obras y por compra de indulgencias. Entonces, este concepto católico tiene que ver con, bueno, primero asume algo que nosotros no asumimos, asume una sinergia, un sinergismo en cuanto a la salvación del hombre. El hombre es salvo por la gracia de Dios, pero no solo por la gracia de Dios, sino el hombre necesita aportar algo a su salvación. El hombre en este caso necesita aportar
sus obras, ¿cierto? Pero en ese sistema era solo, o sea, había una cantidad de obras que tenía que aportar. Y como dice esa explicación, los santos, los que la Iglesia Católica consideraba santos, eran tan buenos, hicieron tantas buenas obras que tenían saldo a favor con Dios, tenían saldo restante con Dios. Y bueno, Jesús y María y todo tenían un saldo a favor. Entonces la iglesia tomaba todo ese saldo a favor y lo podía redistribuir a través de las indulgencias. Y es muy interesante porque, claro, es algo que pensamos siempre hablando de la Reforma Protestante, ¿cierto? De Juan Tetzel yendo a Alemania vendiendo indulgencias para la construcción de la catedral, de la Basílica de San Pedro, ¿cierto? Y básicamente diciendo que si tú compras este pedazo de papel, esta indulgencia, tú puedes hacerlo no para ti mismo, pero también lo puedes hacer para seres queridos que ya fallecieron y que están en el purgatorio, ¿cierto? Esa otra doctrina católica romana. Entonces tú puedes alivianar el sufrimiento de tus seres queridos en el purgatorio y apurar su llegada al cielo comprando estas indulgencias. Pero ¿cuál era la base de todo ese cuento? Era esta idea de supererogación, de que habían méritos extras que los santos, los mejores en la historia de la iglesia, sumaban y como ellos no lo necesitaban para su salvación, ya habían hecho suficientes buenas obras, ese saldo quedaba en la cuenta de la iglesia y la iglesia lo podía redistribuir. Ahora, por eso este punto 4 en relación a eso es muy importante, porque incluso en el mejor de los casos, incluso cuando estamos haciendo las cosas correctamente, solamente estamos haciendo nuestro deber. No estamos haciendo nada más que eso. Y generalmente mucho por debajo de lo que es nuestro deber. Entonces, esta idea de católica romana del tesorio de méritos es algo totalmente falso y es por eso que es necesario mencionar estas cosas. También vale la pena mencionar que esto no es algo solamente que ocurría en el siglo XVI o el siglo XVII. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica sigue con este concepto del tesorio de méritos y sigue con la idea de indulgencia. Me acuerdo hace unos años el Papa Francisco ofreció una indulgencia a todos los que estaban viendo la transmisión en vivo de un evento en Brasil. Entonces, sigue este concepto en la Iglesia Católica, aunque tiene un poco diferente enfoque, pero sigue siendo totalmente errado y blasfemo en ese sentido. Entonces, ese es el punto número 4, muy importante, que nosotros negamos esta idea de supererogación. Punto número 5. Mediante nuestras mejores obras no podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna de parte de Dios, debido a la gran desproporción que hay entre ellas y la gloria venidera, y debido a la infinita distancia que existe entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar ni satisfacer por la deuda de nuestros pecados anteriores, sino que cuando hayamos hecho todo lo que podemos, no habremos hecho sino aquello que es nuestro deber y seremos siervos inútiles, porque en la medida que son buenas proceden de su espíritu, y puesto que son hechas por nosotros, están manchadas y mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Entonces, nuestras obras, finalmente, incluso las mejores, no pueden merecer el perdón de pecado, no pueden merecer vida eterna, no son suficientes en ese sentido.
Y cuando hacemos esas cosas, simplemente estamos haciendo nuestro deber. Simplemente, como dijo Pablo, somos siervos inútiles. Y más encima por el hecho de que esas obras finalmente proceden del Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces ni siquiera podemos tomar el crédito por esas buenas obras, porque es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Y están incluso, incluso en los momentos buenos, están manchados por nuestra debilidad e imperfección. Entonces no pueden pararse de pie nuestras buenas obras ante ser examinadas por Dios en ese sentido, porque Dios es un Dios santo. Entonces, vamos al punto número 6. No obstante, al ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si sus buenas obras fuesen en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles ante los ojos de Dios, sino que Dios, mirándolas en su Hijo, se place en aceptar y recompensar aquello que es sincero, aunque esté acompañado de muchas debilidades y imperfecciones. Entonces, finalmente, Dios acepta nuestras buenas obras porque nosotros estamos en Cristo. Finalmente, la manera que somos justificados es por medio de Cristo. Cuando Dios nos mira, finalmente mira la justicia de Cristo. Y es por eso que incluso podemos trabajar para el Señor, podemos hacer buenas obras, podemos manifestar nuestra santificación de manera externa, entendiendo que aún eso está acompañado de debilidades e imperfecciones. Pero Dios nos está usando en ese sentido en medio de todo eso. Punto número 7. Las obras hechas por personas no regeneradas, aunque por su esencia sean cosas que Dios manda y sean de buen uso para ellos mismos y para otros, sin embargo, puesto a que no proceden de un corazón purificado por medio de la fe, no son hechas de manera correcta en acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, el cual es la gloria de Dios. Por lo tanto, estas obras son pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacen lo que una persona sea apta para recibir la gracia de Dios. Y no obstante, su descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable delante de Dios. Entonces, es interesante esto porque de cierta manera está diciendo que cuando alguien que no conoce al Señor, alguien que no es regenerado, hace una buena obra, que finalmente no es una buena obra en un sentido, que incluso eso es pecado porque no nace de la fe, no procede de buscar glorificar a Dios. Y finalmente es interesante porque el profeta dice, ¿cierto?, que todas nuestras obras son como trapos sucios en ese sentido. Entonces, separado de Cristo, separado del nuevo nacimiento, esas buenas obras son pecado. Y el hombre no regenerado va a ser juzgado por sus buenas obras, porque no proceden de la fe, sino que proceden de un corazón depravado. Aunque al final dice, no obstante, su descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable delante de Dios. Obviamente, preferimos que el no creyente esté haciendo por lo menos obras que externamente son buenas, ¿cierto? A que estés caminando por la calle y asesinando personas, ¿entiendes? Pero entonces eso es mejor en un sentido, pero el hecho de que nace de un corazón corrompido hace que estos no sean genuinamente buenas obras. Ese es el punto central, yo creo, de esta parte de la confesión.
Y es por eso, incluso para hacer buenas obras, finalmente necesitamos nacer de nuevo, para hacer obras que genuinamente agradan a Dios en ese sentido. Ok, vamos al capítulo. Terminamos aquí el capítulo 16 y ahora saltamos al capítulo 17, que es corto, solamente tiene 3 puntos, ¿sí? Eh, y esto habla de la perseverancia de los santos. Punto número 1. Los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Entonces, esto tiene que ver con nuestra salvación, con la idea de que nosotros no podemos perder nuestra salvación. Y obviamente este punto está ligado a todos los puntos anteriores que hemos visto en cuanto al llamado eficaz, en cuanto a la justificación, en cuanto a la santificación. Y como en cuanto en el llamado eficaz vimos el tema de la regeneración y vimos que la regeneración no era algo que nosotros solicitábamos a Dios, sino que un acto unilateral, era un acto que Dios, sin pedir permiso, hacía en nosotros, el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo, y como Jesús le dijo a Nicodemo, el viento se mueve y va donde quiere. Jesús le dijo a Nicodemo, si no has nacido de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Entonces vemos que si la decisión es un acto totalmente unilateral de parte de Dios, y Dios escoge salvar a algunos, por lo tanto, Dios es el que los va a preservar hasta en la perseverancia hasta el final. Y el hecho de que nuestra salvación descansa en la elección soberana de Dios y no en nuestro granito de arena que nosotros le aportamos a Dios a nuestra salvación. Esa es la base por el cual podemos decir esto. Ahora, esta doctrina a veces se puede confundir con algo que algunos pueden llamar salvo, siempre salvo, aunque en realidad es muy similar, pero la gran diferencia es que muchas personas de una perspectiva arminiana, que no es la perspectiva, que no creen en la predestinación básicamente, han tomado algo de esto y lo han pervertido, porque han dicho, mira, la salvación es cuando tú pasas adelante haces una oración y después le das la mano al predicador, ¿cierto? Y ahí ese día te dan un papelito que dice, tú fuiste salvo. Y si tú pasaste por esa experiencia, por lo tanto eres salvo y no lo puedes perder. Y no importa si eres traficante de drogas el resto de tu vida, si tú tienes ese papelito, tú ya tienes el boleto dorado reservado para el cielo. Y eso no es lo que estamos hablando para nada, porque la perseverancia de los santos, la doctrina reformada de la perseverancia de los santos está basado en la elección de Dios y en la obra unilateral de Dios en nuestras vidas, finalmente. Entonces simplemente es reconocer el que, como dijo Pablo, el que empezó la buena obra en ti, la completará para el día de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, esa es la base sobre la cual descansa esta idea de la perseverancia de los santos. Ok, punto número 2. Esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito y inmutable de Dios el Padre.
de la eficacia del mérito y de la intercesión de Cristo Jesús, de la permanencia del Espíritu Santo y de la simiente de Dios dentro de ellos, y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo esto surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Entonces, básicamente todo esto no descansa en mi perseverancia, no descansa en el hecho de que yo voy a decidir perseverar. No descansa en mi libre albedrío. Ahora, yo sí voy a decidir perseverar, pero porque el Espíritu Santo está obrando en mí, porque Dios cambió mi corazón de piedra un día. Y es por eso que yo persevero. Entonces sí, mi voluntad está alineado con eso, pero no está basado en una libertad neutra o finalmente no ligada a esta realidad de Dios por medio de su Espíritu Santo obrando en mi vida y poniendo el querer como el hacer, como dijo Pablo, en cuanto a estas cosas. Y es por eso que yo puedo tener confianza en esto, porque no depende ni de mis emociones, ni de mi estado de ánimo, no depende de nada de eso, sino depende solamente en los méritos de Cristo y en la obra del Espíritu Santo que nos está llevando a perseverar hasta el fin. Punto número 3. Sin embargo, puede ser que los santos caigan en pecados graves mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que aún queda en ellos y el olvido de los medios de su preservación, y que por un tiempo continúen en sus graves pecados, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristen su Espíritu Santo. Llegan a ser en alguna medida privados de sus gracias y privilegios. Sus corazones pueden endurecerse y sus conciencias pueden herirse. Puede herir y escandalizar a otros y traer juicios temporales sobre ellos mismos. Este es un punto muy importante porque quizás leyendo los primeros 2 puntos podemos pensar, perfecto, el Señor nos va a preservar, vamos a perseverar hasta el final, pero después hay pecado en mi vida. ¿Ahora qué? Quizás no soy uno de los escogidos entonces, si hay pecado en mi vida. No, acá deja claro que incluso los elegidos de Dios, como podemos ver David, ¿cierto? David era un escogido de Dios, pero cayó en graves pecados, fue un asesino, ¿cierto? Fue un adúltero. Pero aún así, Dios lo hizo perseverar hasta el final. Aún así, él llegó en arrepentimiento finalmente a Dios. Por un momento, por un tiempo, endureció su corazón. Por un buen tiempo, podríamos decir, porque tramó todo esto con Betsabé, ¿cierto? Y con Urías y todo. Eso fue un buen lapso de tiempo que él estaba metido con las manos en la masa en el pecado, finalmente, y en pecados graves. Pero aún así Dios no lo soltó. Aún así, aunque esto continúe por un tiempo, finalmente Él vuelve al Señor. Y aquí hay una diferencia importante con el concepto arminiano, porque en el concepto arminiano tú pierdes tu salvación y después, cuando algo así pasa, ¿cierto? David en ese concepto perdió su salvación, pero después con su libre albedrío decidió volver a Dios y ahí volvió su salvación. Y después el próximo día lo perdió y lo volvió y lo perdió. Hay un tira y un afloje en ese concepto. Pero desde la perspectiva reformada, no. O sea, nosotros en ningún momento dejamos de ser hijos de Dios y dejamos de ser los escogidos de Dios, ¿cierto? Dios la adopción no es que Dios dice, bueno, te voy a devolver al diablo y te vengo a buscar la próxima semana. O sea, no funciona así.
somos hijos de Dios. Hemos sido justificados por medio de la fe. Pero pasamos por incluso momentos de pecado y de caer y como vimos en otros capítulos que repiten básicamente lo mismo, a veces sufrimos el castigo paternal de Dios y caemos bajo tribulaciones y miserias que Dios nos envía finalmente para traer corrección a sus hijos. E incluso en medio de esos pecados también. Entonces, vemos que eso trae juicios temporales sobre ellos mismos, dice acá la confesión. Así que se reconoce la perseverancia de los santos, pero también se entiende que no es algo que, entonces si eres cristiano nunca vas a caer en pecados escandalosos, ¿cierto? Eso no es así. Finalmente, hay demasiados ejemplos de la escritura que podríamos mostrar para ver lo contrario. Ahora llegamos al capítulo 18, y es el último que vamos a ver en esta noche, y está muy ligado a lo que acabamos de leer, porque el capítulo 18, bueno, el 17 es ¿cierto? La perseverancia de los santos, y la 18 tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo nosotros podemos saber que nos somos salvos finalmente? Y en ese sentido. Así que este es un punto muy importante. Porque obviamente la perseverancia de los santos es para aquellos que realmente son salvos. No necesariamente para aquellos que dicen o profesan ser salvos. No es exactamente lo mismo. Y aquí vemos eso en punto número 1, capítulo 18. Aunque los hipócritas y las personas no regeneradas vanamente se engañan con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en favor de Dios y en el estado de salvación cuya esperanza perecerá, sin embargo, quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, procurando caminar en buena conciencia delante de Él, en esta vida pueden estar ciertamente seguros que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. Ok, entonces este primer punto habla del hecho de que existen personas, ¿cierto?, que son parte de la religión, que son miembros de iglesias, que están involucrados en estas cosas, pero que realmente son hipócritas, que están autoengañados y no conocen a Dios. Nunca han sido regenerados, nunca han sido justificados, no tienen al Espíritu Santo. E incluso en otra parte de la confesión habla de personas que pueden por un tiempo parecer manifestar frutos externos de tener el Espíritu Santo, pero que realmente termina siendo falso. Y bueno, solamente volviendo a lo que hemos visto ya anteriormente, nosotros entendemos que existe personas que estaban entre nosotros, pero finalmente no eran de nosotros. Y desde la perspectiva reformada, no es que ellos alguna vez fueron cristianos y después dejaron de ser cristianos. Desde esta perspectiva, si ellos no perseveran hasta el final, si abandonan la fe y mueren en esa apostasía, entonces claramente nunca conocieron a Dios. Y es por eso que incluso hay un texto donde personas vienen a Jesús en el día final y dicen, nosotros hicimos todas estas cosas en tu nombre. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Yo nunca les conocí. No dijo, sí, me acuerdo de ustedes, los conocí un tiempo, pero después ustedes me abandonaron. Él dijo, no, nunca los conocí, nunca fueron míos. Y lo mismo Jesús le dice a los fariseos, ¿cierto?
en Juan capítulo 10, me parece, que ustedes no me siguen porque no son mis ovejas, finalmente. No es ustedes no son mis ovejas porque no me siguen, sino no me siguen porque no son mis ovejas. Entonces, o somos o no somos de Cristo, y eso finalmente es una obra que Dios hace. Entonces, la confesión reconoce que hay ese tipo de hipocresía, pero también reconoce que los que verdaderamente creen en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, pueden estar seguros de su estado de gracia, pueden tener una seguridad eterna de su salvación, pueden descansar y saber que realmente son salvos. Y que la esperanza en la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. Entonces podemos tener una seguridad y saber que realmente somos salvos en esta vida incluso. Punto número 2, nos explica un poco más de esto. Esta certeza no es una simple persuasión conjetural y probable basada en una esperanza falible. Es más bien una seguridad infalible de fe, fundada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la evidencia interna de aquellas gracias a las cuales estas promesas se refieren, en el testimonio del Espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Espíritu que es las arras de nuestra herencia y con el cual somos sellados para el día de redención. Entonces aquí deja claro que podemos tener una seguridad de nuestra salvación. El Espíritu Santo, ¿cierto? Testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que realmente hemos sido adoptados en la familia de Dios. Podemos tener esa certeza en Dios. No tenemos que simplemente hablar de porcentajes, de probabilidades y todo lo demás, sino que podemos tener una plena confianza en que hemos sido regenerados y que realmente conocemos a Dios y que esa realidad no va a desaparecer. Punto número 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe. Así pues, puede ser que un verdadero creyente tenga que esperar por mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad. Sin embargo, estando capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que Dios le da gratuitamente, el creyente puede obtenerlas por uso correcto de los medios ordinarios, sin una revelación extraordinaria. Por lo tanto, es deber de cada uno poner toda diligencia para asegurar su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche de gozo y paz en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de la seguridad, pues está muy lejos de inducir a los seres humanos a la negligencia. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Dice, aunque sí, comúnmente los cristianos tienen esa seguridad en su salvación, algunos no es la esencia de la fe. Hay algunos verdaderos cristianos que por un tiempo no sienten seguridad en su salvación y pasan por un tiempo de preguntarse, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente conozco al Señor? Y lo que están diciendo es que esos cristianos no deben asumir de que por el hecho de que están haciendo esa pregunta realmente no son salvos, sino que es algo que Dios en su momento, ¿cierto?, les entrega esa seguridad, pero como dice acá, no es algo, no es algo que es la esencia. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe. Tú puedes tener fe y no tener esa seguridad, ¿cierto?, por un tiempo.
Entonces, eso es algo muy importante entender porque a veces en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, hay hermanos que por un tiempo dicen, ¿sabes? No sé si realmente conozco al Señor, no sé si realmente soy salvo y poder orar con ellos, poder caminar con ellos en medio de eso es muy importante y no decir, ah, no, esta persona debe estar perdida, simplemente. Y honestamente yo creo que, no es, que hoy en día los cristianos pecan más en la otra dirección, pecan muchas veces más en una sobreconfianza a veces de su salvación y en a veces despreciar la santidad de Dios y la grandeza de Dios, de tomar de manera liviana, ¿cierto?, al Dios Trino. Yo creo que eso es mucho más común, lamentablemente, en nuestros días. Muy bien, punto número 4, y este es el último punto que vamos a ver hoy día. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser sacudida de diferentes maneras, disminuida e interrumpida debido a la negligencia para preservarla por caer en algún pecado específico que hiere la conciencia y contriste al Espíritu Santo, o por una tentación repentina y vehemente, porque Dios le retira la luz de su rostro, permitiendo inclusive que los que le temen caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son totalmente destituidos de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de aquel amor de Cristo y de hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de las cuales esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo por medio de la operación del Espíritu, que mientras tanto sostiene a los verdaderos creyentes para no caer en total desesperación. Entonces esto básicamente señala que incluso aparte de esas otras dos situaciones, ¿cierto? La de la confianza por un lado y la de la otra persona que quizás nunca ha sentido esa confianza de su salvación, también en diferentes momentos de la vida del cristiano esto puede ser disminuido o interrumpido por el pecado y por diferentes situaciones en nuestra vida. Pero que el cristiano verdadero finalmente nunca pierde totalmente la esperanza, nunca cae totalmente en la desesperación. Es lo que dice acá la confesión en cuanto a esto. Entonces, bueno, estos son los puntos que hemos visto en el día de hoy. Hablamos de la seguridad de la salvación, de la perseverancia de los santos y también de este tema de las buenas obras. Si tienen alguna pregunta, acá lo pueden dejar aquí en los comentarios. Voy a revisar ahora antes de terminar la transmisión. Y también si escriben su pregunta, si pueden poner su nombre, porque como verán, solamente veo Facebook user, no nos dice más sobre quién está saludando, porque estoy usando este programa en el grupo por el día de hoy. Y no sé si acá en el público en vivo hay alguna pregunta. No. Ah, perdón. Oiga, pregunta, no entendí bien por qué esta es la última clase. O sea, no es la última. Lo que pasa es que a principio de año, el año pasado, nosotros tuvimos esta misma clase con un grupo y ese mismo grupo se va a sumar ahora a la próxima clase. Entonces, para las personas que están empezando, que empezaron con nosotros este año, todo va a continuar normal. La próxima semana tenemos clase, pero simplemente es la última clase de este primer ciclo y vamos a empezar ya con el segundo ciclo y sumando algunas otras personas ya el próximo martes. En otras palabras, vamos a seguir adelante con las clases, es solo que se van a sumar algunas personas que estuvieron con nosotros el año pasado.
Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este tiempo, en esta transmisión. Espero que haya sido de edificación y la próxima semana, el próximo martes, continuaremos con un capítulo muy interesante que es el capítulo 19 que habla justamente de la ley de Dios. Un aspecto algo controversial puede ser, pero muy importante. A ver, acá déjame ver déjame ver si puedo ver desde Facebook, porque solo me deja ver parte de la pregunta. A ver si aprieto esto. Un segundo. Estoy un poco nuevo usando este programa de StreamYard, pero estoy viendo la manera de leer las preguntas que son un poquito más largo. Parece que solo me muestra una parte de esto. Ya, perfecto. Ahora sí. Eh, no. En el capítulo 16 dice eficazmente llamado. 17, capítulo 17, eh, dice eficazmente llamado. A ver. Sí, número uno, punto número uno. Ujú. Eh, la perseverancia entre los santos Ya, eficazmente llamado, claro. Sí, entonces esto tiene que ver, el llamado eficaz, como vimos durante o sea, como vimos hace un tiempo, tiene que ver con la regeneración. Y, bueno, tiene que ver con más que nada con ese momento en la vida donde el Espíritu Santo viene a nuestro encuentro, donde el Espíritu Santo viene y nacemos de nuevo. Y entonces a eso se refiere este llamamiento eficaz y eso es algo que ocurre en un tiempo específico en nuestras vidas. Eh, entonces eso es el llamamiento eficaz. Um, ¿Por qué en la actualidad la Iglesia Católica hace hincapié al purgatorio cuando se asiste a una misa y un funeral? Hace hincapié, no entiendo a qué se refiere como hacer hincapié. Em, como que evitan la pregunta o no entiendo a qué se refiere ese punto. Pero sí, o sea, estas son doctrinas de la Iglesia Católica que siguen hasta al día de hoy. Yo creo que a veces, igual muchos en la Iglesia Católica son un poco más universalistas hoy en día, entonces a veces no intentan hacer tanto énfasis en algunos de estos puntos, pero sigue siendo parte de la doctrina católica. O sea, esta idea del purgatorio, del tesoro de mérito y todo lo demás, es algo que continúa en ese sentido. Así que me refiero a que recalque. Eh, por, bueno, porque sí o porque no lo recalca. Porque, o sea, yo creo que también depende de del sacerdote, ¿no? En ese caso. Pero obviamente, como digo, hay algunos católicos más liberales que muchos de estos elementos doctrinales no los enfatizan porque finalmente
La verdad con el Concilio Vaticano II como que abrieron la puerta al universalismo, a la idea de que finalmente todos son salvos y que todos finalmente llegan por diferentes caminos, pero al mismo lugar. Entonces eso también es algo que es bastante común dentro de la Iglesia Católica y por esa razón no son tan, no se enfocan a veces tanto en algunos de estos puntos, que siguen creyendo, ¿cierto? Pero simplemente creen que, bueno, Dios los va a redimir a todos de todas formas, en muchos casos. Eh, entonces eso es algo también común dentro de la Iglesia Católica. Ok, bueno, muchas gracias hermanos. Esto ha sido la transmisión por hoy. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.